Dios hizo el mundo basado en leyes y principios perfectos. 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno producen agua. Si te lanzas sin paracaídas de un edificio, la ley de la gravedad indica que chocarás con el piso a gran velocidad y posiblemente saldrás en las noticias. Tony Robbins. Presentamos a Tony Robbins, escritor de libros de desarrollo personal, finanzas personales y orador motivacional. Y así como hay leyes matemáticas, físicas, químicas, etc. Existen leyes que rigen nuestra mente. Eres lo que piensas que eres. Físicamente todos los cerebros son similares. El cerebro de Einstein, el tuyo o el de Mozart, serían difíciles de distinguir si se los pusiera uno junto al otro. La diferencia no es el hardware, el equipo, sino el software. Las computadoras producen resultados de acuerdo a la calidad de los programas instalados. Y así como existen programas fantásticos y útiles, también hay juegos para distracción y virus de destrucción. En tu mente esos programas son tus experiencias, lo que recibes del medio ambiente. Los pensamientos, lo que escuchas de otros, o lo que te dices a ti mismo. Esto al ser procesado te va convenciendo de lo que crees y va modelando tus expectativas hasta crear la imagen que tienes de ti mismo. Una imagen tan poderosa que sin proponértelo la vas convirtiendo en una profecía, que determina tu destino. La razón es sencilla. Lo que siembres en tu mente, lo cosecharás en lo que te rodea. Todo lo anterior nos lleva a otra ley del éxito, llamada, ley de las expectativas. Que Henry Ford resumió en uno de sus principios más famosos. Tanto si piensas que puedes, como si piensas que no puedes, es cierto. Si realmente crees que tienes mala suerte o que te leyeron la mano, y te dijeron que nunca ibas a tener dinero, es probable que así sea, pues estás esperando tener mala suerte y no tener dinero. O si tu información indica que tienes defectos o carencias, tus supuestos problemas aumentarán, pues todo aquello en lo que te enfoques crece. Pero si piensas que mañana tendrás un día excelente, y te duermes pensando en todo lo bueno que sucederá, y en lo amables que serán las personas, eso pasará. Si te levantas convencido de que todo saldrá bien, estarás contento y optimista, y como resultado saldrá bien. Crea tus propias creencias. Hay una fuerza que controla todas tus decisiones. Ejerce su influencia sobre lo que piensas y lo que sientes durante todos y cada uno de los momentos que vives. Establece lo que vas y no vas a hacer. Determina tus sentimientos respecto a cuánto ocurre en tu vida. Esa fuerza son tus creencias. Cuando crees algo, das al cerebro una orden indiscutible que ha de cumplir en determinado sentido. En cuanto tenemos una creencia, ésta empieza a controlar lo que vemos y lo que sentimos. Nunca olvides que no son las cosas, las circunstancias, los acontecimientos y mucho menos las opiniones de los demás, lo que hace que triunfes o fracases. Que desperdicies tu potencial o que, por el contrario, te eleves a alturas inimaginables. Son tus decisiones, juicios y creencias acerca de lo que sucede, lo que determina tu destino. No te pongas límites. Los límites mentales son creencias basadas en experiencias pasadas que te impiden tomar acción ante situaciones presentes. Estos límites crean ideas en tu mente, que se convierten en sentimientos paralizantes de impotencia e incapacidad y te llevan a desarrollar miedos y excusas para no perseguir tus sueños. Así, cuando te propones una meta que está fuera de tus límites, tu propia mente te sabotea y trata de convencerte de que no puedes lograrla. Pero la verdad es que tus límites son solo barreras imaginarias autoimpuestas y por eso solo tú mismo puedes superar tus límites. Solo tú sabes cuáles crees o imaginas que son esos límites. Nadie puede entrar en tu cabeza a ver dónde has fijado tus barreras. Recuerda, entre más abierta y despejada sea tu mente, mayores las posibilidades de lograr lo que quieres. Sustituye tus pensamientos negativos limitantes por pensamientos positivos de posibilidad y de confianza. Enciende la luz de tu mente y acaba con la oscuridad. Acepta el éxito. La primera barrera mental que debes romper es aceptar que la abundancia es para ti.
La abundancia no es mala ni está reservada para unos pocos. Hay suficiente para todos, y tú tienes tanto derecho como cualquier otro. Dios, el Creador, o como tú prefieras llamarlo, quiere que prosperes en todos los campos. Él quiere personas exitosas y triunfantes. Incluso la Biblia está llena de pasajes que recuerdan esto y te animan a buscar una vida mejor, cumplir tu propósito y alcanzar tu potencial. Lo que no se acepta dentro de las historias bíblicas es la tendencia a enamorarnos de las riquezas, como los fariseos de su tiempo o los del 1% de este ciclo. Acepta el éxito como algo bueno e invítalo a tu vida. Establece hoy como el punto de partida para la vida que vendrá. Recuerda que toda carrera inicia en un punto. Todo edificio inicia con una piedra. Toda gran obra, todo gran sueño, todo gran logro, inicia en alguna parte. La marcha de 1000 kilómetros inicia con un paso, decía Confucio. Todos, absolutamente todos, tenemos que empezar el caminar en algún lado, no importa dónde estés en este instante. No importa si eres profesional, o eres estudiante, ama de casa, o desempleado. Lo importante no es dónde comiences, sino a dónde llegues. Tampoco importa si ahora tienes mucho, o tienes poco, sino lo que decidas hacer con lo que tienes. Y por eso te invitamos a que establezcas ese punto de partida a partir de este mismo instante. El momento ideal para la acción es ahora. Para finalizar este video, no olvides que nuestro compromiso contigo es darte lo mejor de nosotros a través de nuestros videos. Recuerda dar gracias a Dios por un día más de vida. Te invito a suscribirte al canal y a comentar en la sección debajo de este video, comparte tus opiniones e ideas con la comunidad y ayúdanos a que más personas conozcan estos conceptos. Utiliza lo aprendido en este video para crear algo grandioso en tu vida. Les envío un fortísimo abrazo. Hasta el próximo video de Creciendo tus finanzas.